Entró otra llamada en la línea de urgencias justo cuando Evelyn Baxter se disponía a irse a casa. Faltaba menos de media hora para que terminara su turno, pero el teléfono volvía a sonar. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? La voz al otro lado del teléfono era entrecortada, ahogando sollozos. Una mujer intentaba explicar que su hija pequeña se había atragantado con una chocolatina y no podía respirar. Evelyn respiró hondo y empezó a hablar con calma, con mesura, un poco más alto de lo habitual. Escuche con atención. Ponga el vientre del niño sobre su rodilla, la cabeza debe quedar por debajo del nivel de su pecho. Ahora haz 5 movimientos bruscos entre los omóplatos. Mi mente se concentraba habitualmente en el protocolo. Instrucciones claras, vigilar la respiración de la niña, mantener el contacto en todo momento. 8 minutos después, la niña tosió y tras otros 2, el equipo paramédico llegó al lugar. «Has salvado a mi bebé», sollozó la mujer. «¿Cómo se llama?» «Operadora 215», contestó Evelyn automáticamente. «Cuídese y cuide al bebé». Evelyn se desconectó e hizo una nota en el sistema. A veces se preguntaba cómo sería ver los resultados de su trabajo en persona, no solo las voces al otro lado de la línea. Debía de ser aún más agotador. El reloj marcaba las 11 menos 15. El turno había terminado. En los vestuarios, Evelyn se quitó la camisa del uniforme y se puso un jersey azul oscuro. Kinney, su compañero, tardó mucho más en prepararse. ¿Cena con Lance?, preguntó, enrollándose una larga bufanda alrededor del cuello. «Lo dudo», se encogió de hombros Evelyn. «Vuelve a trabajar hasta tarde». Kinney suspiró con simpatía. «¿La tercera vez esta semana?» «Cuarta, si cuentas el domingo». Evelyn se arregló un mechón de pelo de su apretado moño. Dijo que tenían nuevas pruebas, plazos inminentes. ¿Con qué frecuencia le avisan con tan poca antelación? Casi todos los días desde hacía 3 semanas. Evelyn intentó mantener la voz firme. No quería parecer patética a los ojos de su colega. No quería admitir, ni siquiera ante sí misma, que las sospechas la corroían por dentro desde hacía mucho tiempo. El nuevo perfume de mujer que había dejado en su camisa, el aumento de llamadas durante las cuales Lance había estado en el porche, el secretismo con el teléfono que ahora no dejaba desatendido. «Sabes, yo no me entrometo». Kinney cerró su taquilla, pero si mi Toby se comportara así, ya habría revisado todo su correo. «No voy a espiar a mi propio marido», la cortó Evelyn. «De todos modos, está ocupado en el trabajo. Están lanzando un nuevo medicamento. Es mucha responsabilidad». Kinney se limitó a encogerse de hombros, pero su mirada decía más claramente que las palabras. «¿Te lo crees?» Elizabethtown recibió a Evelyn con un frío glacial y una llovizna. La pequeña ciudad, encajonada entre las colinas, parecía congelada a la espera del invierno. Los árboles ya se habían despojado de sus hojas y las aceras estaban cubiertas de una resbaladiza masa marrón. Evelyn subió a su destartalado Ford y se quedó sentada unos segundos, mirando las gotas que se deslizaban por el parabrisas. Quería llamar a su padre, pero ya era demasiado tarde. De camino a casa, Evelyn paró en una tienda. Compró un paquete de pechugas de pollo, verduras congeladas y una botella de vino barato. Mientras recogía la compra, su teléfono vibró con un mensaje entrante. «Llego tarde, hasta medianoche. No me esperes levantada con la cena. Corto, sin disculpas». Evelyn no esperaba otra cosa. En casa, calentó mecánicamente la comida, bebió un vaso de vino y miró las noticias en el teléfono. Una tarde solitaria, una de tantas. Lance Higgins, su marido desde hacía 6 años, parecía haberse convertido últimamente en un fantasma, una sombra del hombre al que una vez había amado. Siempre cansado, irritable, perdido en sus propios pensamientos. Al principio de su relación, Lance la había conquistado con su vivacidad y ambición.
Hablaba de trabajar en la industria farmacéutica con tanto entusiasmo que Evelyn, criada por un padre pragmático, se contagió involuntariamente de sus sueños. Sin embargo, la carrera de técnico de laboratorio en Vision Pharma no era tan brillante como Lance había imaginado. El dinero era mediocre, las perspectivas escasas, pero el estrés era abundante. El teléfono sonó cuando el reloj del microondas marcaba las 11:30. «Papá», apareció en la pantalla. «¿No te he despertado?», preguntó Evelyn en lugar de saludar. «No duermo antes de la 1 de la madrugada, ya lo sabes», gruñó Lloyd Baxter. «¿Qué tal tu turno?». «Lo de siempre. 5 llamadas de ambulancia, 3 incidentes domésticos, un gato en un árbol». «¿Un gato? ¿En los servicios de emergencia?». Una anciana de 92 años se confundió de matrícula, sonrió Evelyn. Pero de todos modos envié un coche patrulla para ayudarla. Lloyd se rió entre dientes. Siempre tuvo un corazón blando, como su madre. La mención de su madre hizo que Evelyn se retorciera por un momento. Habían pasado 3 años y el dolor seguía volviendo cada vez que alguien hablaba de Jenny Baxter. «¿Cómo están tus rodillas?». Evelyn cambió de tema. «Chirriantes como bisagras de puerta sin lubricar». La voz de Lloyd tenía la terquedad habitual. «Pero fui a pescar y aguantaron». «¿Fuiste solo?». «Con Benny Foster», dijo su padre tras una pausa. «¿Dónde está el tuyo? ¿Otra vez en el trabajo?». Evelyn se encogió ante el repentino cambio de tono. «Sí, se están peleando por un nuevo medicamento». «Te ha fastidiado la vida», murmuró Lloyd. «Está en su 6º año y no sirve para nada. Sin casa, sin hijos, sin promoción». «Papá», lo interrumpió Evelyn cansada, «ya hemos hablado de esto. No quiero empezar ahora». Lloyd guardó silencio un momento y luego suspiró. «Vale, lo siento, viejo. Solo estaba preocupado por ti. Ven este fin de semana a comer. Tengo la trucha ahumada, como a ti te gusta. Haré lo que pueda». Evelyn sabía que era poco probable, pero no quería disgustar a su padre. «Buenas noches, papá». Colgó el teléfono y se quedó mirando la foto de la cómoda. Ella, Lance y su padre frente al lago. La foto tenía al menos 4 años. Ella y Lance sonreían, y Lloyd miraba hacia otro lado con el ceño fruncido. Incluso entonces, las relaciones entre los hombres eran tensas. Lloyd Baxter, un antiguo constructor que había trabajado con las manos toda su vida, no podía entender a su yerno, que, en su opinión, jugueteaba con tubos de ensayo en lugar de dedicarse al verdadero trabajo varonil. Lance, en cambio, consideraba a su suegro un paleto rústico anclado en el siglo pasado. Sus reuniones siempre acababan en discusiones y largos silencios. Lance volvió después de medianoche. Olía a cigarrillo y a perfume ajeno. Se metió en la ducha sin decir una palabra. Evelyn fingió dormir mientras él se metía bajo las sábanas. Nunca antes se habían acostado peleados, pero ahora se había convertido en norma dormirse dándose la espalda. La mañana comenzó con la rutina habitual de hacer el desayuno, prepararse para ir a trabajar y un café rápido. Lance parecía agotado, con sombras bajo los ojos. Al coger la tostada, se le levantó la manga de la camisa y Evelyn vio un moratón oscuro en la muñeca. «¿Qué le ha pasado?», preguntó señalando el moratón. Lance se apresuró a bajarse la manga. «Me golpeé con una estantería del laboratorio. No es nada». «Parece dolorido». «Te digo que no es nada». Su tono no invitaba a más preguntas. Evelyn terminó su café en silencio. Hablar con Lance había sido antes tan fácil como respirar. Ahora cada conversación era como atravesar un campo de minas. «¿Llegarás tarde esta noche?», preguntó guardando los platos. «No sé, supongo que sí». Lance evitó mirarla a los ojos. «¿Por qué?». «Ha llamado papá. Nos ha invitado a pasar el fin de semana». Lance hizo una mueca. «Tu padre volverá a mirarme como si fuera un perdedor». «Él no». «No lo defiendas, Ivy. Me odia, siempre me ha odiado».
Evelyn suspiró. Solo está preocupado por mí, por nosotros. Claro que sí, sonrió Lance con amargura. San Lloyd Baxter, el padre preocupado, excepto que su preocupación es más bien controladora. Se levantó bruscamente de la mesa, recogiendo sus cosas. Tengo que irme. Si llamas a papá por teléfono, dile que lo siento. Estoy muy ocupada en el trabajo y no podré ir a su casa a comer. Evelyn quiso protestar, pero Lance ya se había marchado dando un portazo. A través de la ventana lo vio fumando nerviosamente junto al coche, luego sacando el teléfono y llamando a alguien. Su rostro se iluminó por un momento con una sonrisa. La misma sonrisa que Evelyn había pensado una vez que era solo para ella. Se apartó de la ventana. El teléfono de Lance seguía sobre el escritorio, el segundo auricular de trabajo que apenas utilizaba. Evelyn lo cogió y dudó un momento. Un movimiento y podría comprobar los mensajes, las llamadas, los correos electrónicos. Descubriría la verdad que ya sospechaba. Pero volvió a colgar el teléfono. Si Lance realmente la engañaba, ¿no sería mejor averiguarlo directamente en lugar de hurgar en sus cosas privadas? Por otro lado, estaba claro que no iba a confesar nada. El turno que esperaba a Evelyn en el servicio de urgencias no tenía nada de particular. Accidentes leves, gente asustada en busca de ayuda, protocolos conocidos, una voz tranquila, instrucciones claras. Aquí se sentía segura. Aquí sabía que estaba haciendo lo correcto, a diferencia de su vida personal, donde cada decisión le parecía un confuso laberinto sin salida. Por la noche, llamó a su padre. Lloyd estaba tan taciturno como de costumbre, pero Evelyn percibió su decepción cuando le dijo que venía sola. «Lo sabía», murmuró. «Déjame adivinar. ¿Tenía otra urgencia laboral?» «Papá», dijo Evelyn cansada, «no hagamos esto». Está bien, está bien». Lloyd se quedó callado. «Escucha, hay algo de lo que quiero hablarte, no por teléfono. Es sobre Lance». A Evelyn le dio un vuelco el corazón. ¿De qué se trata? «En persona, Evie. Justo cuando te vea». Cuando terminó la conversación, Evelyn permaneció largo rato aturdida. ¿Qué había averiguado su padre sobre Lance? ¿Lo había visto con otra mujer? ¿O había descubierto algo más serio? Por la noche, Lance regresó inesperadamente temprano. Parecía nervioso, inquieto. Bebió 2 whiskies seguidos, se negó a cenar. «¿Va todo bien?», le preguntó Evelyn con cautela. «Sí», respondió él demasiado deprisa. «Solo ha sido un día duro». Más tarde, cuando estaban tumbados en la cama, se volvió de repente hacia ella y la abrazó con fuerza. Fue tan inesperado después de semanas de frialdad que Evelyn se quedó helada. «Sabes que te quiero, ¿verdad?», susurró Lance, y Evelyn oyó algo parecido al miedo en su voz. «Pase lo que pase, recuérdalo». «Lance, me estás asustando». Se levantó sobre un codo. «¿Qué te pasa?» «Nada», desvió la mirada. «Es que hace tiempo que no te lo digo». Pero Evelyn intuía que algo iba mal. Algo grave se cernía sobre sus vidas, y ese guión tenía que ver con lo que su padre quería contarle. Lloyd Baxter no estaba acostumbrado a estar ocioso. Sus años en la construcción le habían acostumbrado al movimiento constante, e incluso jubilado encontraba algo que hacer. Reparaba los grifos que goteaban de sus vecinos, ayudaba a la viuda Harris con su veranda caída y repintaba su propia casa todos los otoños. Ese día de octubre estaba trasteando en el viejo cobertizo, revisando herramientas y decidiendo qué más se podía reparar antes de que llegara el frío. Le dolían las manos por la artritis y las rodillas por la excursión de pesca de ayer, pero Lloyd ignoraba el dolor. El dolor formaba parte de la vida, como la soledad tras la muerte de Jenny, como la preocupación perpetua por Evelyn. Lloyd nunca había sido un hombre sentimental. Expresaba sus sentimientos con acciones, no con palabras. En vez de «te amo», era un auto reparado. «Te extraño» era una cena cocinada. Cuando Jenny estaba enferma, no lloraba junto a su cama,
sino que se sentaba a su lado durante horas, cogiéndole la mano y hablando de la valla que habían arreglado, de la nueva variedad de tomates del huerto, de lo orgullosa que había criado a su hija. Evelyn era su debilidad, la única hija que se parecía tanto a su madre que a veces se quedaba sin aliento cuando la veía colocarse un mechón de pelo detrás de la oreja, exactamente el mismo movimiento que hacía Jenny. El parecido le hacía doblemente difícil ver a su chica desvanecerse lentamente junto a un hombre que no la apreciaba. Lance Higgins había hecho sospechar a Lloyd desde el principio. Demasiadas palabras, pocos hechos, grandes planes que nunca fructificaban, promesas que se abandonaban rápidamente. Pero Evelyn le quería, y Lloyd se mordió la lengua, aunque todo en su interior gritaba, «No te merece». Su hija pensaba que tenía prejuicios. Tal vez lo fuera. Pero los años en la obra habían enseñado a Lloyd tanto sobre las personas como sobre las herramientas. Había visto a los que pasaban el trabajo a otros, los que tomaban atajos, los que holgazaneaban con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Y Lance era así, siempre buscaba la salida fácil. Un descubrimiento reciente confirmó lo que Lloyd había sospechado todos estos años. Hace 3 semanas, mientras conducía hacia una gasolinera a las afueras de Elizabethtown, vio por casualidad un coche familiar en el aparcamiento del motel Pine Forest, un Honda Accord gris, con un arañazo en el parachoques y una pegatina de Vision Pharma en la ventanilla trasera. El coche de Lance estaba aparcado fuera de la habitación con las cortinas echadas, un jueves, a las 2 de la tarde, cuando se suponía que estaba trabajando. Lloyd no tenía intención de fisgonear, pero algo, tal vez un instinto de protección, tal vez simple curiosidad, le hizo esperar. 40 minutos después, Lance salió de la habitación, seguido de una mujer delgada y pelirroja. Se besaron brevemente antes de meterse en coches separados. Lloyd agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No se movió ni siquiera cuando Lance pasó, sin darse cuenta de que su suegro iba en la camioneta más vieja. La ira se agitaba en su interior, pero Lloyd sabía que no había soluciones fáciles. Si se lo contaba a Evelyn, podría no creérselo, o peor aún, que creyera, pero perdonara al traidor. No, necesitaba pruebas contundentes, y Lloyd empezó a seguirlas. No estaba orgulloso de lo que hacía, registrar números, fotografiar reuniones, observar desde lejos, todo eso le repugnaba. Pero le enfurecía aún más la idea de que algún delincuente rompiera el corazón de su hija. Lloyd no tardó en averiguar que la mujer pelirroja se llamaba Meredith Price y trabajaba para la misma empresa que Lance. Contable. Se veían 2 veces por semana, martes y jueves, siempre en el mismo motel. Pero el viernes pasado cambió todo. Lloyd estaba a punto de poner fin a su vigilancia. Las pruebas que había reunido bastaban para abrirle los ojos a Evelyn. Pasaba por delante del motel cuando se dio cuenta de que esta vez Meredith no era la única que estaba en el aparcamiento. En la entrada de la habitación, Lloyd vio a otra persona, un hombre alto con el pelo calvo, vestido con un traje caro. Un vago reconocimiento se movió en la mente de Lloyd. En lugar de marcharse, aparcó en una tienda cercana y esperó. 1 hora más tarde, los 3 salieron de la habitación. Lance, Meredith y el desconocido. Era evidente que estaban discutiendo. El hombre del traje agitaba unos papeles, Meredith se agarraba la cabeza y Lance estaba pálido como una lechuga. Finalmente, se dirigieron a sus coches. La intuición de Lloyd le dijo que siguiera al desconocido. Condujo directamente a la sede de Vision Pharma. Lloyd aparcó en el aparcamiento abierto, desde donde se veía la entrada, e hizo unas cuantas fotos. En una de ellas, el hombre era recibido por un hombre canoso con bata blanca. Se dieron la mano y desaparecieron en el edificio. En casa, Lloyd pasó varias horas intentando encontrar información sobre el misterioso visitante. En la hemeroteca encontró una foto de hacía 5 años,
un hombre trajeado estrechando la mano del alcalde en la inauguración de la nueva ala del hospital municipal. El pie de foto decía, Brent Holloway, jefe de control de calidad de Visión Pharma, en la ceremonia de inauguración del pabellón pediátrico patrocinado por la empresa. Aquí había gato encerrado, reuniones secretas, discusiones, caras nerviosas. ¿Y por qué se reunían en un motel y no en las oficinas de la empresa? La respuesta surgió de la nada. El martes siguiente, mientras Lloyd aparcaba en la gasolinera de enfrente del motel, vio a un furioso Lance saltar de su habitación, meter el expediente en el coche y salir a toda velocidad del aparcamiento. Meredith salió corriendo, gritando tras él. La carpeta se deslizó fuera del asiento del copiloto y varias hojas salieron volando por la ventanilla abierta. Lance, sin percatarse de la pérdida, desapareció al doblar la esquina. Lloyd esperó hasta que Meredith regresó a la habitación. Luego cruzó la calle y recogió los documentos esparcidos. Eran impresiones de correos electrónicos y algunas hojas de cálculo con números. Lloyd no sabía mucho de productos farmacéuticos, pero incluso un vistazo superficial bastó para darse cuenta. Se trataba de falsificar los resultados de las pruebas de un nuevo medicamento. Parecía que Brent Holloway estaba haciendo la vista gorda ante los efectos secundarios a cambio de una parte de los beneficios. Y Lance y Meredith eran los autores, falsificando los datos. Lloyd sacó una foto de los papeles y los volvió a dejar en la acera como si los hubiera dejado allí tirados. La cabeza le daba vueltas al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ya no se trataba solo de traición. Su yerno estaba implicado en un delito que podía costar la vida a personas que habían tomado una droga no probada. Aquella tarde, Lloyd llamó al teléfono de casa de Lance y Evelyn, sabiendo que su hija aún estaba de turno. ¿Sí? La voz de Lance sonaba tensa. Higgins, soy yo. Hubo una pausa. ¿Lloyd? Evelyn no está en casa. Lo sé, quería hablar contigo. Es un pequeño inconveniente ahora mismo. Una emergencia de trabajo, respondió Lance rápidamente. ¿De trabajo? Lloyd sonrió. ¿O un problema con el Optimox? Se hizo un silencio sepulcral. Entonces Lance preguntó con voz ronca. ¿Qué? Tu nuevo medicamento. ¿Tiene tantos efectos secundarios que has tenido que falsificar los datos? ¿O se trata de eso? No sé de qué me estás hablando. Lo sabes, gruñó Lloyd. Y yo también. Sé lo tuyo con esa pelirroja. Sé lo de Holloway. Sé lo de tus planes. Mira, te equivocas, empezó Lance, pero había miedo en su voz. He visto los documentos, hijo. Os vi a los tres en el motel. Os vi discutiendo. Lloyd respiró hondo. Tengo dos opciones. Una, voy directamente a Evelyn y se lo enseño todo. 2, le confiesas todo y sales de su vida. ¿Estás loco? A Lance le tembló la voz. No entiendes nada. Entiendo lo suficiente. O te divorcias de mi hija o llevaré esto a la policía. Y a la FDA. Es tu decisión. No te atreverías, casi susurró Lance. Investígame, dijo Lloyd con frialdad. Tienes una semana. Colgó el teléfono, sintiendo que le temblaban las manos. Amenazar no era su estilo, pero ahora mismo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a su hija. Si eso significaba clavar al bastardo a la pared, que así fuera. Lloyd pasó los próximos días reuniendo más pruebas. Averiguó que Optimox era un nuevo antidepresivo que Vision Pharma se disponía a lanzar. Según la documentación, los ensayos mostraban efectos secundarios mínimos, pero los resultados reales parecían haber sido pasados por alto. Y si los retazos de datos que Lloyd había visto eran creíbles, había graves consecuencias, desde trastornos del ritmo cardíaco hasta un aumento de los pensamientos suicidas. 3 días después de su conversación con Lance, un coche desconocido se detuvo ante la casa de Lloyd. Su yerno salió de él, pálido y demacrado. «Tenemos que hablar», dijo Lance en lugar de saludarle. Lloyd retrocedió en silencio, dejándole entrar en la casa.
Las viejas tablas del suelo crujieron bajo sus pasos cuando se dirigieron al salón. Lance miró nervioso a su alrededor, como si esperara ver agentes de policía al acecho. «No tienes ni idea de dónde te has metido», dijo finalmente. «Es más complicado de lo que parece». «Ilumíname», dijo Lloyd secamente, cruzando los brazos sobre el pecho. «Yo no falsifiqué los datos», dijo Lance rápidamente, las palabras volando como balas. «Simplemente me di cuenta de las discrepancias. Meredith ha estado trabajando en los registros financieros y encontró unas cantidades extrañas pagadas a los comisarios. Empezamos a indagar y descubrimos que Holloway sobornó a algunos expertos. Pero es un lío. Si sale a la luz, Meredith y yo seremos los primeros afectados. ¿Qué hay de tu aventura con ella? ¿Forma parte de la investigación?» Lance se estremeció. Sucedió por sí solo. No estoy orgulloso de ello, pero amo a Evelyn y nunca quise lastimarla. No lo hice, pero lo hice. Lloyd, la voz de Lance sonaba suplicante. Dame tiempo. Estamos reuniendo pruebas sobre Holloway y su equipo. En cuanto tengamos suficiente material, lo entregaremos todo a las autoridades reguladoras. Pero si montas un escándalo ahora, lo cerrarán y harán que Meredith y yo parezcamos chivos expiatorios. Lloyd miró largamente a su yerno. Con los años, había aprendido a distinguir entre el remordimiento genuino y la falsedad, y ahora se enfrentaba a un hombre que mentía mirándole directamente a los ojos. «No creo ni una palabra de lo que dices», dijo Lloyd lentamente. «Eres un cobarde, un mentiroso y un traidor, y tienes una opción: o dejas a mi hija o voy a la policía». Algo brilló en los ojos de Lance, algo frío y furioso. «No sabes dónde te metes», siseó. «Estamos hablando de millones de dólares. ¿Crees que Holloway va a dejar que un viejo lo arruine?» «¿Es una amenaza?» «Una advertencia», se enderezó Lance. «Por el bien de Evelyn, olvida todo lo que has visto y oído». Lloyd dio un paso adelante, cerniéndose sobre Lance. «Sal de mi casa». Lance parecía querer decir algo más, pero permaneció en silencio. Dándose la vuelta, salió rápidamente dando un portazo que hizo temblar los viejos cristales. Lloyd permaneció largo rato de pie en medio de la habitación, intentando calmar su acelerado corazón. No esperaba que la conversación tomara semejante cariz. Había una amenaza implícita en las palabras de Lance. ¿Pero qué podían hacer? No llegarían a la violencia física. Más bien intentarían desacreditarle, hacerle parecer loco. Lloyd se sentó en su escritorio y sacó la carpeta donde guardaba todas las pruebas que había reunido. Fotos de Lance y Meredith saliendo del motel. Fotos de sus encuentros con Holloway. Documentos copiados con los datos de las pruebas. Era un dossier lo suficientemente sólido como para, al menos, iniciar una investigación. Pero, ¿sería suficiente para que Evelyn tuviera una epifanía y viera a su marido por lo que realmente era? Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Evelyn. «Papá, he estado pensando en el fin de semana». «Vuelve mañana», la interrumpió Lloyd. «Es importante, Evie, es muy importante». «¿Pasa algo?» «Sí. Por teléfono no». Hizo una pausa. «Y no se lo digas a Lance». «Papá, me estás asustando. Solo ven. Mañana, en cuanto acabe tu turno». Lloyd colgó el teléfono, sintiendo que todo su interior se agarrotaba con la conversación que se avecinaba. Sabía que lastimaría a su hija con sus revelaciones, pero era mejor dejarla sufrir ahora que seguir viviendo una mentira, o peor aún, quedar atrapada en el plan criminal de su marido. Lloyd pasó el resto del día preparándose para reunirse con su hija. Reunió todos los materiales, los dispuso en un orden lógico, escribió una breve explicación para cada documento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió viejo. Sus manos no le hacían caso, las letras se desdibujaban ante sus ojos y sentía el corazón como en una prensa al pensar en cómo reaccionaría Evelyn. Por la noche, Lloyd salió al garaje, su santuario donde guardaba las herramientas y los recuerdos de su vida pasada.
El lugar siempre olía a aceite de máquina, virutas de madera y pólvora de cartuchos de caza. Sentado en un viejo banco de trabajo, Lloyd abrió un cajón donde había un revólver, recuerdo de su abuelo en la Guerra de Corea. Tras comprobar los cartuchos, Lloyd volvió a guardar el revólver en el cajón, pero no lo cerró con llave. Su intuición le decía que Lance podía ser más peligroso de lo que parecía, y si decidía interferir en su conversación con Evelyn, Lloyd estaría preparado. Un leve susurro detrás de él le hizo girarse bruscamente, pero solo era el gato de un vecino que se colaba por la puerta entreabierta. Lloyd exhaló. Sus nervios estaban a flor de piel, pero no podía evitar la sensación de que el día siguiente lo cambiaría todo. Echando un último vistazo a las herramientas del banco de trabajo, Lloyd apagó las luces y salió del garaje, cerrando bien la puerta tras de sí. Evelyn llegaría dentro de unas horas y por fin le contaría la verdad. El turno de mañana en el servicio de urgencias se alargó de forma insoportable. Evelyn contestaba al teléfono, daba instrucciones, dirigía a los equipos, todo en automático mientras sus pensamientos vagaban muy lejos. La conversación de ayer con su padre no salía de su mente. Su voz sonaba preocupada, casi asustada, lo que no era habitual en el reservado Lloyd Baxter. Es importante, Evie, muy importante, y no se lo digas a Lance. Evelyn obedeció y no le dijo nada a su marido sobre la próxima visita a su padre. No fue difícil. Lance regresó a medianoche, impregnado de olor a cigarrillos y whisky, e inmediatamente se desplomó en la cama. Por la mañana se había ido antes de que ella se despertara, dejando solo una nota. Urgencia laboral. Volveré tarde. Kinney, al darse cuenta de su estado de distracción, se incorporó durante su pausa para comer. Tierra a Baxter. Hoy no estás en ninguna parte. Evelyn sonrió débilmente mientras removía su café. No he dormido mucho. Cosas del hogar. ¿Domésticas o familiares? Kinney se inclinó más hacia ella. Lo escupió. ¿Ha pasado algo? Sinceramente, no lo sé. Evelyn cruzó las manos sobre la mesa. Papá llamó ayer. Sonaba raro. Dijo que tenía que hablar conmigo urgentemente sobre Lance. Kinney enarcó las cejas significativamente, pero no dijo nada. Quizá estoy exagerando, continuó Evelyn, pero papá parecía asustado, y él no es de los que se asustan. ¿Vas a verlo? Justo después de mi turno. Tal vez solo quiere reconciliarse con su yerno. Kinney lo sugirió. Tú misma has dicho que no se llevaban bien. Evelyn negó con la cabeza. Ese no es el tono. Y le pidió que no le contara a Lance lo de la reunión. Oh, dijo Kinney, y había más en ese breve sonido que en el largo discurso. Ambos se dieron cuenta de lo que podía significar. Algo serio, algo de lo que Lloyd no quería hablar por teléfono, algo que Lance no debía saber. El reloj de la pared de la sala de control marcaba las 14:15. Evelyn tenía que trabajar más de 3 horas antes de poder ir a casa de su padre. Cada minuto parecía una eternidad, cada llamada una eternidad. Una vaga inquietud crecía en su interior, como una premonición de problemas. Cuando por fin el reloj marcó las 5 de la tarde, Evelyn estuvo a punto de salir corriendo del edificio. Con las prisas, ni siquiera se cambió de ropa y se quedó con el uniforme de trabajo. Subió al coche y comprobó rápidamente su teléfono. No había llamadas ni mensajes de Lance. Eso ya no la sorprendía. Era como si hubieran vivido vidas paralelas durante las últimas semanas. El trayecto hasta la casa de su padre duraba 20 minutos, pero parecía interminable. Elizabethtown se ahogaba en el crepúsculo del atardecer temprano, las farolas ya encendidas, pintando de amarillo el asfalto mojado. Pasaban flotando edificios familiares de su infancia, la vieja panadería Mulligan's, que siempre olía a canela, la biblioteca con los escalones agrietados que su padre había reparado el verano pasado, la iglesia a la que Lloyd había asistido todos los domingos desde la muerte de Jenny.
El teléfono sonó cuando Evelyn se detuvo en un semáforo. Un número desconocido. Encendió el altavoz y contestó. Evelyn Higgins al habla. Se hizo el silencio, luego unos murmullos y una respiración apagada. ¿Hola? ¿Quién habla? Evelyn. La voz era baja, ronca, como si el interlocutor la hubiera distorsionado deliberadamente. Escúchame con atención. Tu padre está en peligro. El corazón de Evelyn dio un vuelco. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Qué le ha pasado a mi padre? Comprueba tu buzón de voz. Estoy en ello. La llamada se cortó. Evelyn sintió que un nudo helado de miedo le oprimía la garganta. Con dedos temblorosos, abrió el buzón de voz. Un mensaje nuevo, dejado hace 15 minutos. Al principio se hizo el silencio. Luego una voz familiar, la voz de su padre, tranquila, intermitente. Evie, está en el garaje de tu padre. Es urgente. El mensaje se cortó bruscamente, como si le hubieran arrancado el auricular de las manos. Evelyn pisó el acelerador sin esperar a la luz verde. Los neumáticos chirriaron y el coche avanzó a toda velocidad, esquivando el bordillo por poco. Corrió por las calles de Elizabethtown, infringiendo todas las normas posibles, esquivando otros coches, ignorando bocinazos y gestos de indignación. El único pensamiento que rebotó en su cabeza fue: «Papá tiene problemas, papá tiene problemas, papá tiene problemas». Se detuvo en el camino marginal que conducía a la casa de su padre. El camino de entrada estaba vacío, pero un coche rojo desconocido estaba parado en la acera a poca distancia. No había luces encendidas en las ventanillas. Evelyn frenó tan bruscamente que el cinturón de seguridad se le atascó en el hombro. Saltó del coche y corrió hacia la casa. La puerta principal estaba entreabierta, lo que ya de por sí era una señal alarmante. Su padre siempre cerraba la puerta con llave, incluso cuando estaba en casa. «¿Papá?», gritó corriendo por el oscuro pasillo. «Papá, ¿estás aquí?». Silencio. Solo el viejo reloj del salón marcaba los segundos. Evelyn pulsó el interruptor, pero no se encendió ninguna luz. ¿Se había cortado la luz o se habían fundido los fusibles? Avanzó a tientas por la casa familiar hasta la puerta trasera que daba al garaje. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. «¡Papá!», volvió a gritar. Fuera oyó el ruido de un coche que se acercaba. Los faros iluminaron las ventanas, se deslizaron por las paredes. La puerta se cerró de golpe. Evelyn se quedó inmóvil, escuchando. «Evelyn». Una voz familiar la hizo estremecerse. «Lance, ¿qué hacía él aquí? ¿Y cómo sabía que había ido a casa de su padre?». Pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido vino de la cocina. Pisadas. Alguien se movía en la oscuridad. «¿Quién está ahí?». Evelyn se dio la vuelta y miró en la penumbra de la cocina. Una mujer salió de la oscuridad. Una mujer delgada, pelirroja y de rasgos afilados. Llevaba un traje elegante, pero las medias estaban rotas y tenía una abrasión en la mejilla. «¿Es usted Evelyn?», preguntó la desconocida, y algo en su voz hizo que Evelyn se pusiera tensa. «¿Quién es usted? ¿Dónde está mi padre?». «Me llamo Meredith», se adelantó la mujer. «Meredith Price. Y trabaja con su marido». «Meredith». El nombre quemó a Evelyn como un latigazo, un nombre que había oído atisbos en las llamadas telefónicas de Lance, un nombre del que hablaba con un poco más de calidez que de otros colegas. «¿Qué haces en casa de mi padre?». A Evelyn le tembló la voz, pero continuó sin esperar respuesta. «¿Dónde está? ¿Qué está pasando?». Meredith levantó las manos en un gesto conciliador. «Mira, es complicado. Tu padre se ha enterado de algo, sobre Lance y yo, sobre la empresa. Solo queríamos hablar con él, explicarle. ¿Dónde está mi padre?». Evelyn casi gritó, dando un paso hacia la mujer. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Lance estaba en el umbral, despeinado, pálido. Los faros de otro coche parpadearon detrás de él. «¡Evie!», exhaló.
¿Qué haces aquí? Quiero preguntarte lo mismo. Evelyn sintió que una oleada de ira subía en su interior. Y a ella, ¿qué está pasando aquí, Lance? ¿Dónde está mi padre? Lance miró a Meredith. Había pánico en sus miradas. Ivy, escucha. Lance dio un paso hacia ella tendiéndole la mano. No es lo que parece. Podemos explicarlo todo. Voy a preguntártelo por última vez. La voz de Evelyn se volvió grave, amenazadora. ¿Dónde? ¿A mí? ¿Padre? Evelyn, ¡para!, gritó Meredith, pero ya era demasiado tarde. Evelyn la empujó y corrió por la cocina hacia la puerta trasera. Lance corrió tras ella, pero ella era más rápida. Abriendo la puerta de golpe, Evelyn salió corriendo al patio y corrió hacia el garaje, la vieja estructura de madera donde Lloyd pasaba la mayor parte de su tiempo libre. «Evelyn, no entres ahí», gritó Lance, alcanzándola. Intentó agarrarla del brazo, pero ella lo esquivó. «¡Papá!», gritó Evelyn corriendo hacia el garaje. «¡Papá! ¿Estás aquí?». La puerta principal del garaje estaba entreabierta. Una tenue luz brillaba a través de la rendija, la única iluminación del patio. «¡Evelyn!», Lance la alcanzó y la agarró por los hombros. «No entres en el garaje». Había tanta desesperación en su voz, tanto pánico, que Evelyn se quedó paralizada por un momento. En ese momento, Meredith también salió corriendo al patio, seguida de un hombre desconocido con un traje oscuro. «¡Lance! ¡Deténla!», gritó Meredith. Evelyn miró a su marido a los ojos. Lo que vio allí, miedo, culpa, desesperación, le dio fuerzas. Lo empujó con tanta fuerza que él salió volando hacia atrás, tropezó y cayó al suelo. «¡Evelyn, no!», gritó con retraso, pero ella ya había abierto la puerta del garaje. Lo primero que vio fue sangre, manchas oscuras en el suelo de cemento, salpicaduras en el banco de trabajo, en las herramientas. Luego, la figura de su padre, medio tumbado contra la pared. Tenía las manos atadas a la espalda, la cara cubierta de moratones y magulladuras, la camisa blanca empapada de rojo en el lado derecho. A su lado había una llave inglesa ensangrentada. «¡Papá!». Evelyn corrió hacia él, cayendo de rodillas. Lloyd levantó la cabeza lentamente. Tenía un ojo hinchado, pero el otro lo reconocía. «Ivy», resolló, «sal de aquí, ahora mismo». «¿Qué te han hecho?». Evelyn intentó desatar las cuerdas con manos temblorosas. «¿Quién ha hecho esto?». «Tu marido», exhaló Lloyd. «¿Y su compañía?». «No, no ha sido él». Lance se paró en la puerta del garaje. «Evelyn, no fui yo. Ya estaba así cuando llegué». «Mentiroso», susurró Lloyd, retorciéndose de dolor. «Un asesino». «No era mi intención», exclamó Lance. «Fue un accidente. Buscó la pistola en el cajón y yo...». Evelyn se quedó paralizada y su mirada pasó de su padre a su marido. Le zumbaban los oídos, el mundo parecía ralentizarse. Las frases de su padre, las llamadas de Lance, las extrañas desapariciones, su nerviosismo, todo formaba un cuadro espeluznante. «Tú golpeaste a mi padre». No había miedo ni pánico en su voz, solo fría comprensión. «No, quiero decir, no solo a mí». Lance se pasó las manos por el pelo. «Es Holloway. Se asustó cuando se enteró de que tu padre nos seguía». «Lance, cállate», siseó Meredith, apareciendo detrás de él. Cuando vio a Evelyn, se encogió de hombros. No queríamos hacerle daño. Amenazaba con revelar algo que debería haber callado. «¿Revelar qué?», preguntó Evelyn, sosteniendo a su padre mientras intentaba incorporarse. «¿De qué estáis hablando?». «Están falseando los resultados de los ensayos clínicos», sollozó Lloyd. «Están ocultando los efectos secundarios. Hay gente en peligro». «Eso es parcialmente cierto», admitió Lance a regañadientes. «Pero no somos asesinos. Es solo negocios». «¿Negocios?». Evelyn sintió que la rabia hervía en su interior. «¿Llamas a esto negocios?».
Colocó suavemente la cabeza de su padre sobre la chaqueta enrollada y se levantó. Lance retrocedió un paso mirándola con aprensión. «Evie, escucha. Eras mi marido». Su voz sonaba casi tranquila. «Juraste amarme y cuidarme, y ahora veo lo que le hiciste a mi padre». «No fue mi intención», repitió Lance, pero no había convicción en su voz. «Holloway perdió los estribos. Yo intenté detenerlo». «¿Dónde está ese Holloway ahora?», preguntó Evelyn mirando a su alrededor. «¿Es este el hombre que vino contigo?». Lance asintió. «Está esperando en el coche. Mira, podemos solucionarlo. Tenemos dinero, mucho dinero. Podemos irnos, empezar una nueva vida, solos tú y yo». Evelyn soltó una carcajada, corta y amarga. «¿Solo tú y yo? ¿Y ella?», señaló a Meredith con la cabeza. «Fue un error», murmuró Lance. «Una debilidad. Tú eres mi verdadera opción». Evelyn negó con la cabeza. «Mi padre se está muriendo. Tú y tus socios hicisteis esto. ¿Y crees que me voy a ir contigo?». «No se está muriendo», intervino Meredith. «Somos médicos, lo sabemos. Solo son magulladuras y un poco de pérdida de sangre. Necesita atención, pero no es crítico». «No sois médicos», dijo Lloyd con desdén. «Sois criminales». «Papá tiene razón». Evelyn se retiró al banco de trabajo, buscando a tientas algo a la espalda que pudiera servirle de arma. «Le habéis dado una paliza a un anciano. ¿Y por qué? ¿Por dinero? ¿Para encubrir tus mentiras? ¿Por traición?». Sus dedos rozaron algo frío, metálico. El revólver de su padre yacía en el borde del banco de trabajo, parcialmente oculto por un trapo. Apretó suavemente la empuñadura. «Evelyn», se adelantó Lance, «hablemos con calma». «Dile a tu amigo Holloway que venga», exigió Evelyn. «Quiero ver al hombre que golpeó a mi padre». «No lo hagas», susurró Meredith. «Es peligroso». «Evelyn», Lance le tendió la mano suplicante. «Te quiero. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros». «¿Por nosotros?». Evelyn agarró con más fuerza la empuñadura del revólver. «Mentiras, traición, violencia, todo por nosotros». En ese momento, Holloway apareció en la puerta del garaje. Era un hombre alto, calvo, con un traje caro pero desaliñado. Observó la escena con ojos fríos y frunció el ceño. «Esto se está convirtiendo en un problema». Su voz era tranquila, casi casual. «Lance, ya te lo he dicho, sin testigos». «Es mi mujer», dijo Lance indignado. «Y no le dirá nada a nadie, ¿verdad, Evie?». «Me estoy cansando de este drama familiar», suspiró Holloway, sacando la pistola del bolsillo. «Voy a tener que ocuparme de esto yo solo». Evelyn cogió el revólver de la espalda. «Ni se te ocurra». Todos se quedaron paralizados. Holloway miró a Evelyn con una sonrisa fría. Lance se puso aún más pálido. Meredith retrocedió hacia la puerta. «Guarda el arma, muchacha», dijo Holloway en voz baja. «No puedes disparar. Soy operadora de emergencias». A Evelyn no le temblaron las manos. «Recibimos formación básica, incluyendo armas cortas». Era mentira. No habían recibido formación en armas cortas, pero esperaba parecer convincente. Así que a toda la familia le gusta causar problemas. Primero papá y su chantaje, ahora tú. «No es chantaje», dijo Lloyd, esforzándose por levantarse sobre el codo. «Se llama honestidad, algo de lo que no tienes ni idea». «Basta de charla», le cortó Holloway y levantó la pistola. «No tenemos tiempo para esto». «Brent, no lo hagas», exclamó Lance agarrando el brazo de su jefe. «Podemos resolver esto de otra manera». «Suéltame, idiota», gruñó Holloway apartando a Lance de un empujón. En ese momento, Evelyn aprovechó la confusión momentánea y apretó el gatillo. Sonó un disparo. Ensordecedor en el espacio cerrado del garaje, ahogó por un momento todos los demás sonidos. La bala voló por encima de la cabeza de Holloway, incrustándose en la jamba de la puerta. Fue suficiente para que todos se detuvieran. «La próxima será en la cabeza», dijo Evelyn, sorprendida de su propia calma. «Te arrepentirás».
siseó Holloway, bajando lentamente el arma. A lo lejos se oían sirenas. Alguien, probablemente un vecino, había oído el disparo y llamado a la policía. Holloway se dio la vuelta. «Meredith, arranca el coche, vámonos». «¿Y Lance?», preguntó confundida. «Puede arreglársela solo», dijo Holloway. «Si nos delata, ya sabes lo que pasará». Meredith dudó un momento, luego asintió y salió corriendo del garaje. Holloway la siguió, despidiéndose de Lance. «Ocúpate de tu familia. Y recuerda, un movimiento en falso y la empresa te destruirá». Lance se quedó en medio del garaje como perdido. Sus ojos iban de Evelyn a Lloyd y viceversa. «Evie», empezó, pero ella lo interrumpió. «No te atrevas a acercarte a mí. Si haces un movimiento, te juro que disparo». Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Las puertas del coche se cerraron de golpe en el patio. El motor retumbó mientras Holloway y Meredith se alejaban. «Te dejaron», dijo Evelyn en voz baja. «Tu amante y tu jefe. Te dejaron para que lidiaras con las consecuencias». Lance se cubrió la cara con las manos. «No lo entiendes, Evie. No fue así. Te quería, de verdad. Yo solo... confundido». «Es demasiado tarde para eso». Evelyn se arrodilló junto a su padre, sosteniendo aún el revólver. «La policía está en camino. Vas a responder de todo». Lloyd miró a su yerno con desprecio. «Te lo advertí, muchacho. Te advertí que saldría a la luz». «Deberías haber aceptado el dinero y cerrar los ojos», dijo Lance con amargura. «¿Por qué no pudiste aceptar el dinero sin más?» «Porque hay cosas más importantes que el dinero», replicó Lloyd. «La honradez, la dignidad, la familia». Los faros de los coches de policía iluminaban el patio. Evelyn colocó el revólver con cuidado en el suelo sin dejar de mirar a Lance. «Ahora vas a aprender las consecuencias de tus actos». «Evie», intentó Lance por última vez, «sigo siendo tu marido». «Dejaste de serlo en el momento en que le levantaste la mano a mi padre», lo cortó Evelyn mientras observaba cómo se desarrollaba la espeluznante escena en el garaje. Los agentes de policía irrumpieron en el patio gritando órdenes. Evelyn abrazó a su padre y las lágrimas brotaron por fin de sus ojos, lágrimas de rabia, dolor y alivio. El pasillo del hospital estaba ahogado por la luz verdosa de las bombillas fluorescentes. Evelyn estaba sentada en una silla de plástico, abrazada a sí misma, como si intentara contener todas las emociones que amenazaban con estallar. Los médicos se habían llevado a su padre para una revisión y la policía se había llevado a Lance esposado, pero Meredith y Holloway habían escapado antes de que llegaran. El detective Pierce, un hombre afroamericano mayor, con ojos cansados y un cuaderno hecho jirones por el uso frecuente, estaba sentado frente a ella. Su voz sonaba monótona, casi tranquilizadora. «Así que, señorita Higgins, vamos a repasarlo. Ha recibido una extraña llamada telefónica y un mensaje de voz». «Sí», asintió Evelyn. La voz estaba distorsionada, y luego un mensaje de voz de su padre. «En el garaje de tu padre, urgente». «¿Y fuiste inmediatamente?» «Por supuesto que fui. Tenía planes para visitar a mi padre, pero no así. No después de una llamada así». El detective anotó en su libreta. «¿Y qué pasó cuando llegaste?» Evelyn se tapó los ojos. Los recuerdos volvían con renovado vigor. La puerta estaba abierta. La casa estaba a oscuras. No había electricidad. Entré y vi a Meredith Price, la amante de Lance. Luego llegó él. Intentaron detenerme, pero oí a mi padre en el garaje y... Le tembló la voz. «¿Y qué vio exactamente?» El detective la pinchó suavemente. «Sangre, sangre por todas partes. Papá estaba golpeado, atado. Había una llave inglesa ensangrentada junto a él. Holloway, este hombre, apareció con un arma. Encontré el revólver de mi padre y... disparé. Contra la pared, solo para asustarlo». El detective asintió. «Eso lo apoyan las pruebas y las declaraciones de los testigos.
pero aún nos faltan detalles de lo que ocurrió antes de que usted llegara. Su marido se niega a hablar sin un abogado. Ya no es mi marido, dijo Evelyn con frialdad. Entiendo cómo se siente. El detective cerró su cuaderno. Estamos buscando a Holloway y a Price. Han encontrado el coche abandonado a 3 manzanas de aquí. Al parecer, están en otro vehículo. La conversación fue interrumpida por el médico, un hombre joven con una arrugada bata de laboratorio y la placa Dr. Rooney. Su rostro cansado no expresaba más que interés profesional. ¿Es usted pariente del señor Baxter?, preguntó acercándose a Evelyn. Hija, se levantó de un salto. ¿Cómo se encuentra? Vivirá, respondió brevemente el médico. Contusiones múltiples, 2 costillas rotas, una laceración en el costado derecho, probablemente por una llave inglesa, conmoción cerebral. Parece peor de lo que es. Pérdida masiva de sangre, pero sin órganos vitales. Evelyn respiró aliviada. ¿Puedo verle? En media hora, asintió el médico. Estamos terminando el vendaje. Está consciente, ha estado preguntando por usted. Cuando el médico se marchó, el detective Pierce tocó suavemente el brazo de Evelyn. Señorita Higgins, tal vez su padre pueda aclararle los detalles de lo sucedido. Sé que es difícil, pero necesitamos una declaración. Sí, asintió Evelyn distraídamente. Sus pensamientos estaban revueltos en su cabeza. Entiende. Esperaré aquí, dijo el detective sacando su teléfono. Comprobaré el progreso de la búsqueda de tus fugitivos. 35 minutos después, una enfermera acompañó a Evelyn a la habitación donde yacía su padre. Lloyd parecía pálido, agotado. Tenía la cara magullada, el ojo derecho hinchado y el labio partido, pero había la misma dureza en la mirada de su ojo izquierdo. «Papá». Evelyn se sentó en la silla junto a la cama y le cogió suavemente la mano. «¿Qué tal estás?» «Las he pasado peores». Lloyd intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. «Las he pasado peores en una obra». «¿Qué te ha pasado?», preguntó Evelyn. «¿Quién me ha dejado ese mensaje? ¿Cómo sabía Lance que venía a verte?» Lloyd le estrechó la mano débilmente. «Es una larga historia, y no muy agradable». «Papá, necesito saberlo». Lloyd suspiró, haciendo una mueca de dolor en las costillas. «He estado siguiendo a Lance durante las últimas semanas. Me enteré de su aventura con esa pelirroja. Y no solo la aventura, sino los tejemanejes de la empresa. Estaban falsificando los resultados de un ensayo de drogas. Reuní las pruebas y le di a Lance una opción. O te deja amablemente, o voy a la policía con lo que he encontrado». Evelyn recordó sus sospechas, sus reticencias, el extraño comportamiento de su marido. Todo estaba encajando. ¿Y qué pasó después? Vino a verme hace un par de días. Intentó convencerme de que Meredith y él estaban investigando irregularidades en la empresa, que no era culpa suya. Mintió como si respirara. Lo eché. Lloyd tosió. Hoy vinieron los 3. Lance, la pelirroja y el del traje, Holloway. Dijeron que querían hablar. Los dejé entrar a la casa, pensé que tal vez entrarían en razón. ¿Y te atacaron? No de inmediato. Lloyd negó con la cabeza. Primero hubo una conversación. Ofrecieron dinero. Mucho dinero. $100,000 en efectivo. Holloway mostró el maletín. Billetes auténticos, no falsos. Por mi silencio. «¿Y te negaste?», adivinó Evelyn. «Claro que sí», resopló Lloyd. «Les dije que no todo estaba en venta, que había principios más importantes que el dinero». Holloway se rió. Dijo que todo el mundo tenía un precio, pero que yo tenía uno más alto. Me ofreció 200,000. Lo rechacé de nuevo. Entonces empezó a hablar de ti. ¿A mí? Dijo que si no lo aceptaba, te harían perder tu trabajo, que te harían parecer un cómplice, que tenían contactos en la ciudad, en la policía. Lloyd apretó los dientes de rabia. Le dije que se fuera al infierno.
Entonces Lance empezó a rogarme que pensara en ti, en tu futuro. ¡Qué preocupación, eh! Evelyn sintió que las náuseas le subían a la garganta. Lance había hablado de su bienestar mientras la engañaba y participaba en una trama criminal. ¿Qué había pasado entonces? Dije que necesitaba tomar el aire. Salí al garaje y me siguieron. Quería asustarlos. Fui al cajón por mi revólver. Holloway se dio cuenta de lo que iba a hacer. Golpeó primero con la culata del arma en la cabeza. Entonces Lance agarró la llave inglesa y... Lloyd se quedó en silencio, inmerso en dolorosos recuerdos. ¿Te pegó Lance?, preguntó Evelyn en voz baja, sintiendo la rabia hervir en su interior. No fue solo él, eran los tres. Holloway era el peor. Él fue quien me apuñaló en el costado con el extremo afilado de la llave. Lloyd se revolvió inquieto en la cama. Pero Lance, era un borrón. No creo que intentara matarme, más bien intimidarme. Pero Holloway, ese definitivamente iba a deshacerse de mí. Pero, ¿quién me ha llamado? Evelyn frunció el ceño. ¿Quién había dejado aquel extraño mensaje? Meredith, sonrió Lloyd débilmente. La compasión de una mujer, supongo. Cuando estaba casi inconsciente, estaban decidiendo qué hacer a continuación. Ella aprovechó el momento, cogió mi teléfono y te envió un mensaje. Disimuló su voz, pero era ella. Oí a Lance gritarle cuando la encontró. Evelyn recordó la cara aterrorizada de Meredith, la abrasión en la mejilla. Al parecer, Lance o Holloway la habían golpeado por aquella broma. ¿Por qué lo había hecho? Quiero decir, ella es su amante, estaba en todo el asunto. Supongo que vio la diferencia entre falsificación y asesinato. Lloyd se encogió de hombros, haciendo una mueca de dolor. Son distintos niveles de delito. Al parecer, ella no estaba dispuesta a cruzar la línea. El detective Pierce entró en la habitación. Asintió cortésmente a Lloyd. Señor Baxter, me alegro de que esté consciente. Necesitamos su declaración. Evelyn se puso en pie. Les dejo. No, hija, quédate, pidió Lloyd. Tienes que saberlo todo. Lloyd pasó la siguiente media hora detallando la vigilancia de Lance, los documentos encontrados, el chantaje y las amenazas. El detective registró metódicamente cada detalle, interrumpiendo de vez en cuando para aclarar algún punto. Evelyn escuchaba con creciente horror. Lance, a quien ella creía un simple apasionado de su trabajo, estaba en realidad impregnado de engaño y crimen. Hemos encontrado una carpeta de documentos en su despacho, dijo el detective cuando Lloyd terminó su relato. Son pruebas serias contra Vision Pharma. Ya nos hemos puesto en contacto con las autoridades federales. Este caso va más allá de un simple asalto. ¿Cree que es suficiente para detener a Holloway y a los demás?, preguntó Lloyd. Para empezar la investigación, sí. Como mínimo, se les acusará de asalto, intento de asesinato, falsificación. Como mucho, se les acusaría de gran fraude, conspiración, tal vez incluso de intento de asesinato. Evelyn se estremeció al oír esas palabras. Su marido era el presunto asesino, el hombre con el que había compartido su cama, sus sueños, sus planes de futuro. ¿Dónde está Lance ahora?, preguntó. En una celda, respondió el detective. Su abogado ya había llegado. Higgins empezó a declarar, pero hasta ahora niega haber intentado causar lesiones corporales graves. Afirma que las cosas se le fueron de las manos y que Holloway fue el principal instigador. Cuando el detective se marchó, Evelyn permaneció sentada en silencio durante largo rato, cogida de la mano de su padre. La cabeza le zumbaba por la sobrecarga de información, la conmoción, la comprensión de la traición. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lloyd en voz baja. En cómo pude estar tan ciega, respondió Evelyn con amargura. Tenía todas las señales delante de los ojos, las devoluciones tardías, el secretismo, el perfume en las camisas. No te culpes. Lloyd le apretó suavemente la mano.
El amor nos hace vulnerables. Vemos lo que queremos ver. Una enfermera se asomó a la habitación, anunciando que la hora de visita había terminado. Evelyn besó a su padre en la mejilla. Volveré mañana. Descansa. Evie, la llamó Lloyd cuando ya estaba en la puerta. Quería que te dijera que quiere hablar contigo. ¿Con quién? Lance. Lloyd frunció el ceño. Esas fueron sus últimas palabras mientras los policías se lo llevaban. Dile a Evelyn que le debo una explicación. No tengo ningún deseo de verle. Y con razón, asintió Lloyd. Pero pensé que debía transmitírselo. Evelyn salió del hospital en una fría noche de octubre. El viento azotaba las hojas caídas sobre la acera y la ligera lluvia se había convertido en una llovizna neblinosa. Se detuvo en los escalones sin saber a dónde ir. A casa, a la casa donde todo le recordaba a Lance, a casa de su padre, donde recientemente había tenido lugar un sangriento drama. El teléfono de su bolsillo vibró. Un número desconocido. «Diga», contestó Evelyn con cautela. «Soy Meredith Price». La voz sonaba agitada. «No cuelgues, por favor. Tenemos que hablar». Evelyn sintió que la ira le hervía por dentro. ¿De qué iba a hablar con la amante de mi marido? ¿La mujer que ayudó a dar una paliza a mi padre? «Le salvé la vida a tu padre», dijo Meredith en voz baja. «Fui yo quien le llamó. Si no hubiera sido por mí, lo habrían matado y enterrado en algún lugar del bosque». Evelyn hizo una pausa. Había algo de verdad en lo que decía Meredith. «¿Qué es lo que quieres?» «Que nos veamos. Hablar. Puedo decirte la verdad sobre Lance, sobre la compañía, sobre Holloway, cosas que ni tú ni la policía saben». «¿Por qué debería creerte?» «Porque no tengo nada que perder», sonrió Meredith con amargura. «Ya soy una fugitiva, y porque estoy metida hasta el cuello en esta mierda, pero no quiero que gente inocente salga herida». Evelyn guardó silencio durante largo rato, meditando la proposición. Por un lado, encontrarse con Meredith podía haber sido una trampa. Por otro, realmente había salvado la vida de Lloyd con su llamada. «¿Dónde y cuándo?», preguntó finalmente Evelyn. «Ahora mismo, en el Blue Moon Café, a las afueras de la ciudad. Estaré sola. Avisaré a la policía». «Estás en tu derecho», respondió Meredith con calma. «Pero entonces no oirás toda la verdad». El Blue Moon Café era una pequeña cafetería junto a la carretera que salía de Elizabethtown. Estaba casi vacío a esas horas. Solo un par de camioneros detrás del mostrador y una mujer sola en una mesa de la esquina. Llevaba el pelo rojo oculto bajo una gorra de béisbol negra, pero Evelyn reconoció a Meredith de inmediato. Se acercó a la mesa y se sentó frente a ella sin decir palabra. Meredith parecía agotada. La abrasión de la mejilla se había oscurecido, tenía sombras bajo los ojos y los labios agrietados. «Gracias por venir», dijo Meredith. «Sé que esto es duro para ti». «Adelante», dijo Evelyn con frialdad. «Tienes 10 minutos». Meredith asintió. «Empecemos por lo principal. Efectivamente soy la amante de su marido. Llevamos saliendo unos 4 meses. Nos conocimos en el trabajo, soy contable en Vision Pharma. Comenzó como una aventura, coqueteo, algunas noches de borrachera después del trabajo, pero luego se volvió más serio». «Eso no es lo que me interesa», la interrumpió Evelyn. «Háblame de los delitos de la empresa». Meredith respiró hondo. Vision Pharma ha desarrollado un nuevo antidepresivo, Optimox, potencialmente lucrativo pero con graves efectos secundarios, alteraciones del ritmo cardíaco, ideación suicida, insuficiencia hepática. Los ensayos preliminares lo dejaron claro, pero Holloway y la gerencia decidieron corregir los resultados. ¿Y Lance estuvo involucrado en esto? Sí, trabajaba en el laboratorio, tenía acceso a los datos en bruto. Meredith bajó la mirada. Holloway le ofreció dinero, mucho dinero. Y Lance tiene mucha ambición y pocos principios. ¿Y tú? ¿Cuál era tu papel?
Yo estaba a cargo de la parte financiera. Manejaba sobornos como honorarios de consultoría, contratos falsos. Meredith arrugó la nariz. No estoy orgullosa de ello, pero necesitaba el dinero. Mi madre tiene cáncer y cuesta una fortuna tratarla. Evelyn guardó silencio, digiriendo la información. Meredith continuó. Todo iba sobre ruedas hasta que tu padre empezó a seguirnos. Al principio pensamos que solo estaba enfadado por la aventura de Lance, pero cuando nos mostró esos documentos, Holloway se dio cuenta inmediatamente de que Lloyd era una seria amenaza. Dio la orden de arreglar el problema. ¿Una orden para matar a mi padre? No directamente, por supuesto. Lo expresó ambiguo. Meredith tragó saliva. Lance no lo dijo en serio. De verdad que no. Había pensado que podría intimidar a Lloyd, pero Holloway es un hombre peligroso. Vino con un arma. Cuando tu padre rechazó el dinero, Holloway se volvió loco. Comenzó a golpearlo. Lance trató de detenerlo, pero entonces, no sé qué pasó. Fue como si cambiara de marcha. Empezó a ayudar a Holloway. ¿Y tú te quedaste ahí mirando?, preguntó Evelyn con amargura. Meredith se estremeció. Intenté detenerlos. Holloway me golpeó. Se tocó la abrasión de la mejilla. Cuando vi lo que iban a hacer lo supe. Ya no era falsificación, era asesinato, y no podía ser parte de ello. ¿Por eso me llamaste? Sí. Meredith miró a Evelyn directo a los ojos. No quería que Lloyd muriera. No soy una asesina. Dejaron de hablar. La camarera trajo el café que Meredith había pedido antes, pero se quedó sin tocar. ¿Y ahora qué?, preguntó Evelyn. Estás huida. La policía te está buscando. Voy a entregarme, dijo Meredith en voz baja. Mañana por la mañana. Iré a la policía y se lo contaré todo. Pero primero quería que supieras la verdad. Sobre Lance, sobre su papel en todo esto. ¿Qué verdad? Es peor de lo que parece. Él fue quien metió a Holloway en nuestra aventura. Le dijo que estábamos juntos. Holloway usó eso para chantajear a Lance. O falsifica los datos o Holloway le cuenta lo de la aventura. ¿Pero entonces Lance continuó voluntariamente? Sí. Cuando llegó el dinero, los principios se desvanecieron rápidamente. Meredith sonrió amargamente. Me dijo que quería divorciarse de ti, que me quería. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Cuando tenía que elegir entre mí y su propio pellejo, siempre se elegía a sí mismo. Evelyn se sintió extrañamente tranquila. Era como si todas las emociones que habían estado bullendo en su interior se hubieran calmado de repente. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque te mereces saber quién es realmente tu marido. Meredith negó con la cabeza. Mentirá. Dirá que se vio obligado a hacerlo, que te estaba protegiendo, que todo fue cosa de Holloway, pero la verdad es que tomó una decisión, muchas elecciones, y siempre eligió mal. Evelyn se quedó mirando a la mujer que tenía enfrente durante un largo momento, la amante de su marido, su compañera en el crimen y ahora la única persona que le hablaba con sinceridad. ¿Qué debo hacer?, preguntó Evelyn en voz baja. Lance ha pedido una reunión. Quiere explicarse. Meredith se encogió de hombros. Pero debes saber que cada palabra que diga será una mentira o una verdad a medias. Es un maestro de la persuasión. Me convenció para que dejara a mi marido durante 8 años. Te convenció de que trabajaba hasta tarde cuando en realidad estaba conmigo. ¿Y Holloway? ¿Dónde está ahora? No lo sé, admitió Meredith con sinceridad. Nos separamos justo después de escapar. Creo que ahora está muy lejos. Tiene dinero, contactos. ¿No tienes miedo de que te encuentre? ¿Por traicionarme? Meredith sonrió nerviosa. Tengo miedo, pero el miedo no puede durar para siempre. Tarde o temprano tienes que afrontar las consecuencias de tus actos. Evelyn permaneció en silencio, sintiendo un extraño parentesco con aquella mujer. Ambas eran víctimas de las manipulaciones de Lance. Ambas se encontraban en una encrucijada. Tengo que irme, dijo finalmente Meredith poniéndose en pie. Solo
Piensa si Lance merece otra oportunidad, si merece tus dudas, tu dolor. Puso un pequeño pendrive sobre la mesa. Aquí están las copias de todos los documentos sobre las pruebas falsificadas y la correspondencia de Lance y mía, todas las pruebas que pueda necesitar el tribunal y para que tomes una decisión. Meredith se marchó, dejando a Evelyn sola con sus pensamientos y el pendrive. Evelyn permaneció sentada largo rato, mirando fijamente el pequeño trozo de plástico que contenía las pruebas de la traición de su marido, algo que podría haberle arruinado la vida, y al mismo tiempo, algo que podría liberarla de sus ilusiones. La elección que tenía ante sí era ver a Lance, escuchar su versión de la historia, quizá darle una oportunidad para explicarse, o creer a Meredith, la mujer que había arruinado su matrimonio pero podría haber salvado la vida de su padre. Evelyn cogió el pendrive y lo apretó en la palma de la mano. Conocer a Lance ya no parecía tan imposible. Tal vez debería haberle visto, mirarle a los ojos y comprobar si quedaba algún vestigio del hombre al que había llegado a amar. O si ese Lance siempre había sido solo una ilusión, una máscara que ocultaba su verdadero rostro. Es mi elección, pensó Evelyn, levantándose de la mesa. Mañana decidiría si hablar con su marido. Hoy necesitaba descansar, pensar en lo que había oído, prepararse para otro día difícil. Era una mañana sombría en Elizabethtown. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo una larga lluvia otoñal. Evelyn se despertó en el sofá de la casa de su padre, a donde había regresado tras su encuentro con Meredith. No se durmió hasta la mañana siguiente, cuando el cansancio acabó por dominar sus agitados pensamientos y emociones. Lo primero que hizo fue llamar al trabajo y pedir una excedencia por motivos familiares. Su jefe, que ya había oído la noticia del ataque a su padre, se mostró comprensivo y le ofreció tomarse los días que hiciera falta. Es una ciudad pequeña, pensó Evelyn. Las noticias vuelan. Encendió la tetera y miró el teléfono. 3 llamadas perdidas de Kinney, un mensaje del detective Pierce pidiéndole que volviera a llamar en cuanto tuviera ocasión y un número extraño que había llamado a las 2 de la madrugada. Evelyn frunció el ceño. ¿Quién podía llamarla a esas horas? La respuesta llegó sola al escuchar el buzón de voz. Evelyn, soy Lance. Me han autorizado una llamada. Por favor, ven. Tengo que explicarte algunas cosas. No es lo que piensas, amo. El mensaje se cortó a la mitad, aparentemente sin tiempo. Evelyn borró el mensaje con un movimiento decidido del dedo. Después de su conversación de anoche con Meredith, la idea de reunirse con su marido no le parecía tan atractiva. ¿Para qué escuchar otra mentira? Sin embargo, una parte de ella aún deseaba escuchar una explicación del propio Lance, ver sus ojos cuando intentara justificarse. Después de beber una taza de té fuerte, Evelyn fue al hospital a ver a su padre. Lloyd tenía mejor aspecto que ayer. Los moratones empezaban a amarillear y sus ojos tenían más sentido. Incluso intentó incorporarse cuando entró Evelyn, pero se encogió al sentir dolor en las costillas. ¿Qué tal estás?, preguntó Evelyn, dándole un beso en la mejilla. Viviré, respondió Lloyd escuetamente. El médico dice que las costillas se curarán en 3 o 4 semanas, y los hematomas son cuestión de tiempo. ¿Necesitas algo de casa? Lloyd negó con la cabeza. Solo a ti, hija. ¿Cómo lo llevas? Evelyn se encogió de hombros. Estoy aguantando. Ayer salí con Meredith. Lloyd enarcó las cejas. ¿Con la amante de tu marido? ¿Por qué? Ella me llamó. Quería contarme la verdad. ¿Y qué verdad te dijo?, preguntó Lloyd con escepticismo. Sobre el Optimox, sobre los resultados falsos. Evelyn hizo una pausa. Sobre el papel de Lance en todo esto. ¿Y le creíste? Me dio un pendrive con los documentos. Y va a entregarse a la policía. Evelyn se sentó en el borde de la cama. Meredith dice que Lance es peor de lo que parece, que fue él quien la metió en todo esto. Lloyd canturreó. Típica historia. Él fue quien me sedujo.
Créela, no la creas, depende de ti. No creo que esta vez mintiera, dijo Evelyn pensativa. Después de todo, fue ella quien me llamó, te salvó. Por culpa, nada menos, gruñó Lloyd. ¿Qué vas a hacer con Lance? No lo sé, admitió Evelyn con sinceridad. Ha pedido verme. Quiere explicarse. ¿Quieres escucharlo? Evelyn guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana el cielo gris. Una parte de mí quiere echarle en cara todo lo que pienso de él. La otra parte solo quiere entender cómo el hombre al que amé durante 6 años pudo convertirse en un desconocido. Lloyd le cogió la mano con suavidad. La gente cambia, Evie. ¿O estamos empezando a verlos de verdad? Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. El detective Pierce estaba en el umbral. Pido disculpas por la intrusión, dijo. Pero tengo noticias que podrían interesarle. Evelyn se enderezó. ¿Qué noticias? Meredith Price se ha entregado a la policía hace 1 hora. El detective sacó un cuaderno. Va a declarar contra Vision Pharma y tu marido. Dijo que iba a hacerlo, asintió Evelyn. Además, continuó el detective, hemos encontrado el cadáver de Brent Holloway en un motel a la salida de la ciudad. La causa preliminar de la muerte es una herida de bala en la cabeza. ¿Qué? Evelyn miró al detective atónita. ¿A quién? Aún no lo sabemos. La investigación acaba de empezar. Pierce hojeó una página de su cuaderno. Pero la señorita Price afirma que Holloway estaba relacionado con gente de los bajos fondos. Quizá sea un ajuste de cuentas. O sabía demasiado, añadió Lloyd sombríamente. Los hombres como él nunca actúan solos. El detective asintió. Estamos estudiando esa teoría. Los agentes federales están de camino a Elizabethtown. La historia de la manipulación de los ensayos con drogas está teniendo alcance nacional. ¿Y Lance? Preguntó Evelyn. ¿Sabe lo de la muerte de Holloway? Sí, ha sido informado. El detective hizo una pausa. Parece bastante conmocionado. Exige mucha seguridad. Dice que él podría ser el próximo objetivo. Lloyd resopló. Teme por su propio pellejo. Típico de un cobarde. Sus temores pueden estar bien fundados, observó el detective. Si realmente mataron a Holloway por el caso Optimox, Higgins también está en peligro, como uno de los testigos clave. Evelyn sintió que se le retorcían las entrañas. A pesar de la traición, la idea de que Lance pudiera estar en peligro era extrañamente inquietante. ¿Qué debo hacer?, se preguntó. ¿Estoy en peligro? El detective negó con la cabeza. No vemos ninguna amenaza inmediata para usted, pero habrá un coche patrulla delante de la casa de su padre por si acaso, y te aconsejo que no vuelvas a casa por el momento. Cuando el detective se fue, Evelyn llamó a Kinney. La noticia del ataque a su padre ya se había extendido por los servicios de emergencia y sus compañeros estaban preocupados por Evelyn. Kinney se ofreció a quedarse con ella unos días hasta que se calmara el alboroto. Gracias, le agradeció Evelyn sinceramente. Pero me quedaré en casa de mi padre. La policía ha puesto guardias. ¿Te encuentras bien?, preguntó Kinney. ¿Quieres que vaya? ¿Traer comida? ¿Ropa? Estaré bien, sonrió Evelyn débilmente. Solo hace falta tiempo para darse cuenta de todo. Llamaron de nuevo a la puerta de la habitación. Esta vez era el abogado de Lance, un joven con un traje caro y un maletín de cuero desgastado. «Señora Higgins», le tendió la mano. «Oliver Crowe, el abogado de su marido. ¿Puedo hablar con usted en privado?» Lloyd frunció el ceño. «Le pediré que se vaya si quiere». «No, está bien». Evelyn se volvió hacia el abogado. «Hablemos en el pasillo». El pasillo del hospital olía a antiséptico y a pintura vieja. El abogado se ajustó nerviosamente la corbata. «Lance me pidió que te diera esto», le entregó un sobre a Evelyn, «y está muy ansioso por verte. Dice que puede explicártelo todo». «¿Tú qué crees?», preguntó Evelyn sin rodeos.
¿Crees que puede explicar la paliza al viejo? El abogado vaciló. No estoy en libertad de discutir el caso de mi cliente. Pero diré una cosa, la situación es más complicada de lo que parece. Y el señor Higgins no es el único que se ha visto arrastrado a esta historia involuntariamente. Podría haberse marchado en cualquier momento, replicó Evelyn. Podría habérmelo dicho, podría haber ido a la policía. Tienes razón, no discutió la abogada. Y eso es algo que todavía tiene que explicar, pero quiere hablar contigo. Dice que hay cosas que tienes que saber. Cosas que nadie más que él te dirá. Evelyn cogió el sobre y sintió el peso del papel en la mano. Gracias, asintió el abogado. Si decide reunirse, llámeme a este número. Le tendió su tarjeta de visita. Organizaré una reunión. Cuando Evelyn regresó a la habitación, encontró a su padre dormitando. Salió en silencio y decidió volver más tarde. En la cafetería del hospital pidió un café y abrió el sobre de Lance. Dentro había una breve carta escrita con letra familiar. Ivy, sé que no merezco tu perdón. Lo que le pasó a tu padre es imperdonable. No voy a poner excusas, pero quiero que sepas la verdad, toda la verdad. Empezó como una pequeña mentira y se convirtió en una pesadilla. Me metí tan adentro que no pude ver el camino de regreso. Meredith fue parte de ello, pero no la causa. No creas todo lo que dice. Por favor, ven. Hay algo que necesito decirte sobre Holloway y la compañía. Algo que puede ser importante para tu seguridad. Siempre tuyo, Lance. Evelyn dejó la carta a un lado, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ayer mismo, una carta así le habría provocado una tormenta de emociones. Hoy solo sentía cansancio y desapego. Las horas siguientes transcurrieron agitadas. Evelyn se reunió con el médico para discutir el estado de su padre y la posibilidad de su alta inminente. Luego pasó por la casa para hacer las maletas. Un policía en un coche patrulla la saludó con la cabeza cuando aparcó delante de la casa. En el interior todo parecía impecable, pero una sensación de extrañeza, de incorrección, perseguía a Evelyn en cada habitación. Le resultaba especialmente difícil entrar en el dormitorio, donde aún estaban las fotos de su boda, donde olía la colonia de Lance, donde todo le recordaba una vida que ahora parecía una ilusión. Evelyn recogió rápidamente lo que necesitaba y salió de casa, sintiéndose extrañamente aliviada al cerrar la puerta tras de sí. De camino al hospital, se detuvo en la comisaría para entregarle al detective Pierce un pendrive de Meredith. Pierce estaba ocupado, así que Evelyn le dejó el pendrive a su ayudante, un joven agente con la cara pecosa. «Es una prueba en el caso de mi padre», dijo. «Por favor, dígale al detective que estoy dispuesta a seguir testificando si es necesario». «Por supuesto, señora», asintió el agente. «Por cierto, ese hombre, su marido, no deja de preguntar por usted. Quiere saber si vas a venir». «Aún no lo he decidido», contestó Evelyn sintiendo que una oleada de emociones encontradas volvía a surgir en su interior. En el hospital le esperaba una sorpresa. Lloyd estaba a punto de recibir el alta. El doctor Rooney lo había examinado por la mañana y había decidido que no era necesario hospitalizarlo más. Régimen domiciliario, reposo, ningún esfuerzo, enumeró, rellenando el papeleo. Vendajes cada 2 días, antibióticos según el esquema. Si hay fiebre o aumento del dolor, consultar inmediatamente a un médico. «Estaremos bien», dijo Evelyn con seguridad, aunque se le retorcían las entrañas al pensar en volver a la casa donde se había producido el ataque. Lloyd, sin embargo, no dio muestras de temor. «Mi casa es mi casa», dijo con terquedad. «Ninguna escoria me hará temer a mis propias paredes». Cuando regresaron, la casa estaba tranquila y fresca. Los forenses ya habían trabajado en el garaje, limpiaron el suelo de sangre, recogieron todas las pruebas posibles. Pero las huellas de lo ocurrido seguían en el aire, en la tensión con la que Lloyd recorría con la mirada su escondite. «Deberíamos volver a pintar las paredes», murmuró, pasando la mano por una mancha oscura. «Y tal vez reorganizarlas».
Yo ayudaré, asintió Evelyn. En cuanto te sientas mejor. Después de acomodar a su padre en el dormitorio, preparó una cena ligera. El día se acercaba al anochecer cuando sonó el teléfono. El número del detective Pierce. Señora Higgins. La voz del detective sonaba tensa. Tenemos nueva información. Hemos examinado la unidad flash que nos proporcionó. De hecho, hay pruebas de manipulación de los resultados de las pruebas, pero hay algo más que debería saber. ¿De qué se trata? Bueno, parece que Vision Pharma es solo la punta del iceberg. La empresa está vinculada a varios otros gigantes farmacéuticos que también falsificaron los resultados de los ensayos. Ya no es solo fraude, es toda una red criminal. ¿Y Lance sabía de esto? Según los documentos, sí. Estaba más involucrado de lo que creíamos. De hecho, era uno de los elementos clave del plan. Evelyn sintió un escalofrío. ¿Conocía los efectos secundarios? ¿Que la droga podía matar a la gente? Sí, suspiró pesadamente la detective. Y según su correspondencia con Holloway, fue él quien sugirió el plan para ocultarlo. Dios mío, susurró Evelyn dejándose caer en la silla. ¿Y Meredith? Efectivamente, había sido implicada más tarde, y parecía decir la verdad sobre su papel. Pero Lance, él había estado en esto desde el principio. Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de pena, sino de rabia. El hombre en quien había confiado, el hombre con quien había construido una vida, era capaz de cometer un crimen de esta magnitud. Hay algo más, continuó el detective. Encontramos pruebas de que su marido conocía de antemano el asesinato de Holloway. Quizá incluso lo inició. ¿Qué? Evelyn sintió que la cabeza empezaba a darle vueltas. ¿Lance ordenó el asesinato? No tenemos pruebas directas, solo pruebas circunstanciales y rumores, pero la investigación va en esa dirección. ¿Pero por qué? Evelyn intentaba dar sentido a lo que oía. ¿Por qué mataría Lance a su jefe? Tal vez para callarlo, o por miedo a que Holloway lo delatara. La detective hizo una pausa. ¿O por celos? ¿Celos? Hay indicios en la correspondencia de que Holloway y Meredith también tenían una aventura. Tal vez su marido no pudo soportarlo. Evelyn cerró los ojos, sintiendo que la realidad se desdibujaba a su alrededor. Mentiras apiladas sobre mentiras, traición sobre traición. El hombre con el que se había casado estaba resultando ser completamente diferente de lo que ella había pensado. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó. Lance pidió verla. Dice que tiene algo importante que decirme para mantenerme a salvo. Podría ser un truco, advirtió el detective. Pero, por otro lado, si sabe algo sobre un plan más amplio, podría ser útil para la investigación y para su seguridad. Depende de usted. Después de su conversación con el detective, Evelyn permaneció sentada en silencio durante largo rato, intentando recoger los pedazos de su destrozada vida. El hombre con el que había vivido 6 años podía resultar ser no solo un infiel, sino un asesino. No creas todo lo que dice, había escrito Lance sobre Meredith. Pero ahora Evelyn se preguntaba, tal vez no debería creer ni una palabra de lo que dijera el propio Lance. Su padre entró en el salón apoyándose en su bastón. ¿Va todo bien, hija?, preguntó al ver su rostro pálido. No, respondió Evelyn con sinceridad. Nada va bien. Llamó el detective. Han encontrado pruebas de que Lance estaba profundamente implicado en la manipulación de los resultados y posiblemente implicado en el asesinato de Holloway. Lloyd se hundió lentamente en su silla. Siempre sentí que había algo malo en él, pero ni siquiera yo le creía capaz de algo así. ¿Qué voy a hacer, papá? Evelyn lanzó una mirada desesperada a su padre. Pide verme. Dice que tiene algo importante que decirme para mantenerme a salvo. ¿Y tú le crees? No lo sé. Evelyn negó con la cabeza. Una parte de mí dice que es otra mentira. La otra parte de mí no quiere perder la oportunidad de averiguar la verdad.
Lloyd permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana el cielo que se oscurecía. «Vete», dijo por fin. «Pero no solo. Ten a un detective a tu lado. Si Lance sabe algo realmente importante para tu seguridad, tienes que oírlo. ¿Y si es una trampa? Entonces la policía estará cerca». Lloyd apretó la mano de su hija. «A veces tienes que enfrentarte a tus miedos para poder seguir adelante». Evelyn asintió. La decisión estaba tomada. Mañana se encontraría con Lance, cara a cara, y sabría la verdad, por amarga que fuera. Y entonces empezaría a reconstruir su vida pieza a pieza, sin las mentiras y las ilusiones que había vivido durante los últimos 6 años. El centro de detención de Elizabethtown, un aburrido edificio gris de 2 plantas, parecía absorber la penumbra de la mañana otoñal. Evelyn pasó por el detector de metales, entregó su teléfono y otros efectos personales al guardia y siguió a la mujer que la custodiaba por el largo pasillo. Las paredes estaban pintadas de un color verde pálido, el suelo estaba cubierto de linóleo agrietado y por todas partes olía a desinfectante y a humedad. «Sala de citas número 3», anunció la escolta deteniéndose ante una puerta poco visible. 30 minutos, no más. Habrá un oficial de guardia detrás del cristal. Si necesita algo, no tiene más que levantar la mano». Evelyn asintió y entró en una pequeña habitación dividida por un tabique transparente. En el lado opuesto, Lance ya estaba sentado con una bata naranja de presidiario. Su pelo, normalmente bien peinado, estaba revuelto, tenía la mejilla cubierta de barba y sus ojos eran una mezcla de preocupación y esperanza. «Evie», respiró, empujándose hacia adelante. «¿Has venido?» Evelyn se sentó en silencio frente a él, mirando fijamente al hombre con el que había vivido 6 años. Ahora le parecía un completo desconocido. «Gracias», continuó Lance cuando se dio cuenta de que ella no iba a iniciar la conversación. «Sé que no me merezco esto, no merezco verte». «No he venido por ti», replicó Evelyn con frialdad. «He venido por la verdad. Dijiste que sabías algo importante para mi seguridad». Lance asintió con la cabeza, mirando nervioso hacia la cabina de cristal donde estaba sentado el agente. «Sí, pero antes, quiero explicarte. Lo que le pasó a tu padre no fue mi intención. Te juro que no quería hacerle daño». «Pero lo hiciste», dijo Evelyn. «Y no solo a él. Me traicionaste. Me engañaste con Meredith. Participaste en un plan criminal que podría haberle costado la vida a gente inocente». «Estoy confundido». Lance bajó la cabeza. «Empezó tan inocentemente. Optimox funcionó bien en las primeras pruebas, pero luego vinieron los efectos secundarios. Holloway me llamó y me dijo que la empresa no podía permitirse fracasar. Había demasiado dinero invertido. Sugirió ajustar los datos, solo un poco». «¿Solo un poco?», Evelyn resopló despectivamente. «Vi los documentos en la unidad Flash. Ocultaste datos sobre efectos secundarios graves. Podría haber matado a gente». «Lo sé», dijo Lance en voz baja. «Al principio dije que no. Pero Holloway era persuasivo. Dinero, promoción, reconocimiento y amenazas. Si me negaba, me despediría y me sacaría de aquí. Nunca conseguiría un trabajo en la industria farmacéutica». «Y dijiste que sí». «Sí», levantó la vista. «Ese fue el primer paso. Luego llegó Meredith. Ella trabajaba en finanzas, reportando directamente a Holloway. Empezamos a salir. Al principio fue solo una relación de negocios y luego...» «Ahórrame los detalles», hizo Evelyn una mueca. «No estoy aquí para eso». Lance asintió. «Tienes razón. Solo quería que comprendieras que no soy un monstruo. He cometido errores, uno tras otro, y cada uno me arrastró más y más hondo. Pero nunca quise hacerte daño a ti ni a tu padre. El detective Pierce me mostró tu correspondencia con Holloway. No fuiste una víctima del plan, fuiste un participante activo. Sugeriste formas de ocultar los efectos secundarios». Lance se puso pálido. «Yo
Es más complicado de lo que parece. Explícate. Holloway ya había decidido ocultar los datos. Sugerí una forma de hacerlo, menos peligroso para los pacientes. Añadimos advertencias adicionales a las instrucciones, restricciones, directrices para los médicos. Intentaba minimizar el riesgo. En lugar de detener el delito, Evelyn negó con la cabeza. Tomaste decisiones, Lance. Una y otra vez, elegiste mal. Lance guardó silencio, mirándose las manos. ¿Y el asesinato de Holloway? Preguntó Evelyn sin rodeos. ¿Estuviste implicado? No. Levantó la cabeza bruscamente. Juro que no lo maté ni ordené su asesinato. Ni siquiera lo supe hasta que me lo dijeron en mi celda. La policía encontró pruebas de que podrías haberlo sabido de antemano. Eso no es cierto, se adelantó Lance. Evie, he dicho muchas mentiras, pero en esta te juro que yo no maté a Holloway y creo que sé quién lo hizo. Evelyn enarcó una ceja. ¿Quién lo hizo? Vision Pharma no es más que parte de una red mayor. Detrás de ellos está el conglomerado farmacéutico Global Medical. Optimox era su proyecto estrella. Invirtieron miles de millones en él. Cuando tu padre empezó a investigar, cuando aparecieron pruebas de manipulación, Holloway entró en pánico. Se puso en contacto con los ejecutivos de Global Medical. Supongo que decidieron que era un riesgo demasiado grande. ¿Y guardaste silencio sobre esto? No estaba seguro, objetó Lance. Solo lo sospechaba. No tenía pruebas. Pero ahora que Holloway está muerto, creo que los próximos objetivos serán cualquiera que sepa del plan. Meredith, Ia, y tal vez, tú y tu padre. Evelyn sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Por qué nosotros? No sabemos nada de Global Medical. Pero tú sabes lo de Vision Pharma y la falsificación de resultados. Eso es suficiente para iniciar una investigación que podría llevarnos a Global Medical. Lance bajó la voz. Mira, estoy aquí en custodia preventiva. Meredith también está protegida como testigo clave. Pero tú y tu padre sois vulnerables. Por eso insististe en verme, para advertirme. Sí, asintió Lance. A pesar de todo, Evie, todavía me importas. Sé que arruiné nuestra vida, sé que nunca me perdonarás, pero no quiero que sufras por mis errores. Evelyn estudió su rostro con atención, tratando de ver signos de mentira. Pero Lance parecía sincero, quizá por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué sugieres?, preguntó ella. Ir a ver al detective Pierce. Pídele protección para ti y para tu padre. Y ten cuidado. Global Medical es una corporación enorme con conexiones serias. Si quieren deshacerse de testigos incómodos, tienen los recursos. ¿Y dices todo esto por preocupación?, preguntó Evelyn con escepticismo. No solo eso, sonrió Lance débilmente. No soy ningún santo, ya lo sabes. Estoy ofreciendo un trato al fiscal, plena cooperación a cambio de una condena reducida, y tu seguridad forma parte de ese trato. Si os pasa algo a ti o a tu padre, mi trato desaparece. Así que, sí, es tanto una preocupación como un cálculo. Evelyn apreció al menos esa honestidad. ¿Aceptará el fiscal este trato? Tentativamente. Sé demasiado sobre Vision Pharma y Global Medical. Nombres, fechas, documentos. Puedo ayudar a romper todo el esquema. Lance vaciló. Pero hay una condición. Tendrás que testificar sobre lo que viste en el garaje. Confirmar que Holloway fue el principal instigador del ataque, no yo. ¿Me estás pidiendo que mienta por ti?, dijo Evelyn indignada. No, sacudió Lance la cabeza. Te estoy pidiendo que digas lo que realmente viste. Holloway tenía una pistola. Estaba amenazando. Lo dirigía todo. Eso es cierto. Pero tú estuviste involucrado en la golpiza. Papá dijo que lo golpeaste con una llave inglesa. Lance bajó la mirada. Sí, le pegué. Una vez. Cuando buscó el cajón con el revólver, me asusté. Eso no es excusa, pero es verdad. Holloway propinó la mayor parte de la paliza. Evelyn pensó un momento. Coincidía en parte con lo que su padre le había contado. Pero,
¿Podía confiar en Lance? Lo pensaré, dijo finalmente, levantándose. Se acabó el tiempo. Ivy, se levantó también Lance. Hay una cosa más, sobre Meredith. No confíes del todo en ella. No es tan inocente como pretende ser. ¿Qué quieres decir? No solo era mi amante, sino también la de Holloway, dijo Lance en voz baja. Y sabía lo de la manipulación de los resultados desde el principio. Quizá incluso antes que yo. Evelyn asintió. Lo sé. El detective Pierce me lo contó. Nadie parece estar limpio en esta historia. Nadie, asintió Lance. Pero algunos son mejores que otros. Con esas palabras, se volvió hacia la puerta, esperando a que la escolta lo condujera de vuelta a su celda. Evelyn lo siguió con la mirada, sintiendo un extraño vacío en su interior. El hombre al que una vez había amado se había convertido en un criminal confuso, débil pero calculador, que se aferraba a cualquier oportunidad para salvarse. Fuera del calabozo, Evelyn fue recibida por el detective Pierce. Estaba esperando, apoyado en su coche gris poco llamativo. «¿Qué tal ha ido?», preguntó cuando Evelyn se acercó. «Previsible», se encogió ella de hombros. «Lo niega todo, echa la culpa a Holloway, dice que tenía buenas intenciones. Y advierte del posible peligro de Global Medical». El detective asintió. «Estamos comprobando esa línea. Hay pruebas de que Global Medical está detrás de muchas prácticas cuestionables en el sector farmacéutico y tienen conexiones en ciertos círculos. ¿Cree que mi padre y yo corremos algún riesgo?». «Existe un riesgo», admitió el detective con franqueza, «pero estamos tomando medidas. Mantendremos un coche patrulla fuera de su casa, además de vigilancia adicional, y los agentes federales ya han iniciado una investigación sobre Global Medical. Cuanto antes los atrapemos, más segura estarás». «Lance ofrece un trato», dijo Evelyn, subiendo al coche del detective. «Cooperación total a cambio de una condena reducida, y me pide que confirme que Holloway fue el principal instigador del ataque. ¿Qué opina usted?». El detective la miró, arrancando el motor. Evelyn permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventanilla las calles de Elizabethtown. «No creo que nadie merezca un indulto completo en esta historia, ni Lance, ni Meredith, ni Holloway. Pero si el trato de Lance ayuda a derribar todo el esquema de Global Medical, tal vez valga la pena». «Depende de ti», asintió el detective. «Pero decidas lo que decidas, te mantendremos a salvo». En casa, Evelyn encontró a su padre en el garaje. A pesar de las órdenes del médico, Lloyd ya estaba reorganizando, intentando borrar las pruebas de lo ocurrido. El banco de trabajo había sido trasladado a otra pared, las herramientas colgadas ordenadamente en sus nuevos lugares. «No hace falta que te esfuerces tanto», le reprendió Evelyn con suavidad. «Los puntos aún están frescos». «Tonterías», dijo Lloyd. «No puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Cómo fue la reunión?». Evelyn relató la conversación con Lance, la advertencia sobre Global Medical, el trato propuesto. Lloyd escuchó en silencio, apoyado en su bastón. «¿Qué habéis decidido?», preguntó cuando ella hubo terminado. «No lo sé», admitió Evelyn con sinceridad. «Una parte de mí quiere que le den el máximo por lo que te hizo. La otra parte se da cuenta de que su testimonio podría ayudar a resolver un crimen mayor». Lloyd se acercó despacio al nuevo banco de trabajo y pasó la mano por la desgastada superficie de madera. «Sabes, hija, a veces la justicia es algo ambiguo. A veces hay que elegir el menor de los males. ¿Crees que debería ayudarle a que le conmuten la pena? Creo que debes hacer lo que creas correcto. No por él, no por mí, por la justicia en general». Evelyn pasó los días siguientes reflexionando sobre su decisión. Se reunió con la fiscal, una mujer demacrada de ojos penetrantes que le explicó en detalle las condiciones del acuerdo con Lance. Habló con Meredith, que ya colaboraba activamente con la investigación y estaba acogida al programa de protección de testigos. Pasó horas discutiendo la situación con su padre, sopesando los pros y los contras.
Finalmente, se tomó la decisión. El viernes, exactamente 10 días después del ataque en el garaje, Evelyn se sentó frente a Lance en la sala de visitas del centro de detención, pero esta vez, el fiscal y el abogado de Lance estaban junto a ella. «Acepto testificar», dijo Evelyn. «Testificaré que Holloway fue el instigador y principal autor del ataque, que actuaste bajo su coacción, que solo golpeaste a tu padre una vez cuando cogió la pistola». Lance exhaló un suspiro de alivio. «Gracias, Evie. Sabía que harías lo correcto». «No estoy haciendo esto por ti», dijo Evelyn con frialdad. «Lo hago por justicia, para asegurarme de que Global Medical recibe lo que se merece». «Y eso es lo correcto», intervino el fiscal. «Señor Higgins, a cambio de su plena cooperación y a la luz del testimonio de su esposa, estamos dispuestos a reducir el cargo de intento de asesinato a lesiones. Eso significa de 3 a 5 años en lugar de 15 a 20. «¿Y los cargos por fraude?», preguntó Lance. «Siguen sobre la mesa», dijo el fiscal con firmeza, «pero con la posibilidad de libertad condicional dentro de 1 año, si tu cooperación marca una diferencia significativa». «Entiendo», asintió Lance. «Estoy dispuesto a aceptar esas condiciones». El abogado sacó los papeles y Lance firmó el acuerdo. Evelyn lo observó con una extraña sensación de desapego. Ya no era su marido, ya no era su persona favorita, solo una figura en el juego legal. Una vez terminadas las formalidades, el fiscal y el abogado se marcharon, dejando a Evelyn y a Lance solos bajo la supervisión del oficial que estaba detrás del cristal. «He solicitado el divorcio», dijo Evelyn. «Los papeles llegarán el otro día». Lance asintió. «Ya me lo esperaba. Firmaré todo lo que haya que firmar. La casa, el coche, las facturas son todo tuyo. No necesito nada que me recuerde nuestra vida». Evelyn negó con la cabeza. «Venderé la casa, el coche, haré borrón y cuenta nueva». «Lo entiendo», dijo Lance en voz baja. «Te mereces algo mejor, Evie. Siempre lo has merecido». Se quedaron un momento en silencio, mirándose a través del tabique transparente. 6 años de su vida juntos se habían convertido en cenizas, se habían desmoronado como un castillo de naipes. «¿Sabes?», dijo finalmente Evelyn, «he estado pensando mucho en cuándo se torció todo, cuando nos perdimos el uno al otro, y me di cuenta de que no fue Meredith, no fue Vision Pharma. Empezó antes de eso, cuando dejaste de ser honesto conmigo, cuando las pequeñas mentiras se convirtieron en la norma». «Lo sé», Lance bajó los ojos. «No tengo excusas. No busco excusas», se levantó Evelyn. «Solo quiero que entiendas que tus decisiones, tus elecciones, te trajeron aquí. Ni las circunstancias, ni Holloway, ni Global Medical, solo tú». «Lo entiendo», asintió Lance. «Y voy a vivir con el resto de mi vida. Adiós, Lance». Evelyn se volvió hacia la puerta. «Espero que encuentres tu camino hacia la redención, pero yo no formaré parte de él». Una semana después, Evelyn estaba sentada en el despacho del detective Pierce, mirando el periódico de la mañana. En la portada había una foto de la sede de Global Medical con el titular «Gigante farmacéutico investigado. Falsificación masiva de resultados de pruebas». Su testimonio y la cooperación de su marido desempeñaron un papel fundamental, dijo el detective mientras le servía el café. Los agentes federales registraron la sede de la empresa, encontraron pruebas de falsificación de datos sobre 12 medicamentos. Eso es solo el principio. ¿Y el peligro que corremos mi padre y yo?, preguntó Evelyn. «Significativamente reducido», sonrió el detective. «La dirección de Global Medical está demasiado ocupada con sus propios problemas en estos momentos. La mayoría de los altos directivos ya han sido detenidos o están bajo arresto domiciliario, pero seguiremos vigilando su casa durante unas semanas más, por si acaso». Evelyn asintió, extrañamente desolada. Se había hecho justicia, pero no como ella esperaba. No había catarsis ni sensación de conclusión, solo cansancio
y la conciencia de que había que rehacer la vida. ¿Has decidido qué vas a hacer ahora?, preguntó el detective. Sí. Evelyn dejó el periódico a un lado. La casa está en venta. En cuanto haya un comprador, mi padre y yo nos trasladaremos a Portland. Allí tengo un primo que nos ayudará a instalarnos. Lloyd era reacio al principio. Dijo que no dejaría su casa, pero luego aceptó. Demasiados recuerdos aquí, buenos y malos. Es una sabia decisión, asintió el detective. A veces uno necesita empezar de cero. ¿Y Meredith?, preguntó Evelyn. ¿Entregó realmente a Lance como él dijo? Sí, confirmó el detective. Su declaración fue muy detallada. Afirma que actuó bajo la presión de Lance y Holloway, pero los documentos muestran que estaba profundamente involucrada desde el principio. A cambio de su cooperación, sin embargo, recibirá una sentencia mínima, tal vez incluso libertad condicional. Y todos saldrán libres, sonrió Evelyn con amargura. Lance, Meredith, Global Medical, un poco de cárcel, unas multas y luego volverán a ser libres. Así es el sistema, dijo el detective. Pero créeme, sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Reputaciones arruinadas, carreras acabadas. Y lo más importante, los medicamentos con efectos secundarios peligrosos no llegarán a los pacientes. ¿No era ese el objetivo? Evelyn asintió, dándose cuenta de que tenía razón. Quizá fuera justicia, no perfecta ni absoluta, pero la mejor justicia posible en el mundo real. Aquella tarde, Evelyn se sentó con su padre en el porche de su casa, contemplando la puesta de sol. Lloyd tenía mejor aspecto. Los moratones casi habían desaparecido, sus movimientos eran más seguros, aunque seguía apoyándose en el bastón. Así que, Portland, dijo pensativo. Nunca pensé que dejaría Elizabethtown. Toda mi vida ha sido aquí. Podemos volver cuando las cosas se calmen, dijo Evelyn suavemente. Si tú quieres. No, negó Lloyd con la cabeza. Tienes razón. Aquí hay demasiados fantasmas. Es hora de seguir adelante. Se quedaron en silencio un momento, observando cómo los últimos rayos del sol teñían de rosa las nubes. Sabes, hija, dijo por fin Lloyd, estoy orgulloso de ti, por cómo has manejado todo esto, la decisión que has tomado. A veces me pregunto si soy demasiado blanda, admitió Evelyn. Quizá debería haber pedido la pena máxima para Lance. ¿Qué diferencia habría habido? Lloyd se encogió de hombros. Hiciste lo que creías correcto, no por venganza ni por compasión. Por justicia. Eso requiere más valor que la rabia ciega. Evelyn apoyó la cabeza en el hombro de su padre, sintiendo que una calma se derramaba lentamente en su interior. Había una nueva ciudad por delante, un nuevo trabajo, una nueva vida. Las viejas heridas perdurarían, pero el tiempo curaba incluso las cicatrices más profundas. Había decidido no perdonar, pero tampoco tomar represalias. Dejar que el sistema funcionara, ayudar a que se hiciera justicia, pero no convertirse en su instrumento ciego. Era un cálculo frío, una aceptación cínica de la realidad. El mundo no se dividía en blanco y negro, y la justicia rara vez era perfecta. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje del agente inmobiliario. Había un comprador potencial para la casa. Quiere inspeccionarla mañana. Parece que las cosas van más deprisa de lo que pensábamos, dijo Evelyn, mostrándole el mensaje a su padre. Entonces que así sea, asintió Lloyd. Comienza un nuevo capítulo.